¿Y si te dijéramos que un algoritmo decidió el precio de las zapatillas que te compraste online, o la ubicación exacta del camión donde recogiste un paquete, e incluso que podría ayudar a decidir qué tratamiento médico es mejor para ti? No es el guión de una película de ciencia ficción. Bienvenidos a Genos. Hoy vamos a meternos hasta el fondo en el motor invisible que está rediseñando el mundo empresarial y, bueno, mucho más allá, el análisis de datos en la gestión de operaciones. Tenemos sobre la mesa un artículo académico fascinante que documenta una auténtica revolución silenciosa. Antes las empresas se basaban en modelos teóricos, a veces casi en la pura intuición, para tomar decisiones que valían millones. Ahora todo gira en torno a los datos. Exacto. Y nuestro objetivo hoy es desgranar cómo está ocurriendo este cambio en 3 áreas clave que nos tocan a todos. Primero, las cadenas de suministro que nos traen los productos. Luego, la forma en que las empresas deciden qué precios pagamos por ellos. Y por último, algo tan vital como la gestión de la sanidad. Vamos a analizar ejemplos muy concretos para entender no solo el qué está pasando, sino el cómo y, sobre todo, el por qué. Perfecto. Pues vamos al lío. El punto de partida es este cambio de paradigma. El artículo subraya que antes la escasez de datos y una capacidad de computación muy limitada obligaban a las empresas a usar modelos estratégicos muy teóricos. Pero claro, eso ya es historia. Ahora tenemos una avalancha de datos y herramientas de Machine Learning, con técnicas de nombres que asustan un poco, como Random Forests. Que en el fondo no es tan complicado como suena, ¿eh? Un random forest o bosque aleatorio básicamente consiste en combinar las predicciones de cientos de pequeños modelos para conseguir un resultado mucho más fiable. Es como si en lugar de pedir una sola opinión, pidieras una segunda, una tercera y una centésima, y te quedaras con la respuesta más común. La fuerza está en el grupo. Me gusta esa explicación, mucho más clara. Pues con estas herramientas el juego ha cambiado por completo. Sin duda el cambio es innegable. Pero yo diría que hay un matiz importante. El artículo lo presenta casi como una ruptura total, un antes y un después. Pero, es más bien una evolución. Los modelos teóricos no han desaparecido. Al contrario, ahora se están enriqueciendo y poniendo a prueba con una cantidad de datos que antes era, impensable. El verdadero desafío, y el propio artículo lo deja caer, es usar los datos para tomar decisiones que de verdad creen valor. Es relativamente fácil entrenar un modelo que acierte un 90% de las veces en una simulación. Lo difícil de verdad es que ese modelo, al aplicarlo en el caos del mundo real, genere beneficios tangibles sin crear por el camino un montón de problemas nuevos que no habías previsto. Entendido. No se trata solo de tener el algoritmo más listo de la clase, sino de que sepa desenvolverse en el mundo real. Y para ver eso en acción, el primer campo que analiza el artículo es la cadena de suministro. Aquí se pone la cosa muy interesante con el concepto omnicanal, esa idea de que la tienda física y la online son una misma cosa. Un dolor de cabeza logístico para muchas empresas, sí. Totalmente. Pues el artículo menciona el caso de un gran minorista que permite comprar online y recoger el paquete no solo en la tienda, sino en camiones aparcados en sitios estratégicos. Como en colegios o aparcamientos. ¡Qué curioso! Sí, en sitios así accesibles. Pero claro, la pregunta del millón es, ¿dónde pones esos camiones? ¿Y a qué hora? No puedes hacerlo a ojo, desde luego. El coste de equivocarse es altísimo. Exacto. Y para decidirlo, usaron uno de esos modelos de Random Forest que mencionabas. Le metieron de todo. Datos demográficos de la zona, la renta media, el porcentaje de población con estudios, si la competencia ya ofrecía entrega a domicilio, un montón de variables para predecir la demanda. Vale. Y aquí viene lo fuerte. Aseguran que con este sistema los ingresos les subieron hasta un 36%. Una pasada. Es una cifra que te hace levantar las cejas, desde luego. Ese hasta un 36% es el titular perfecto. Pero es donde hay que poner la lupa. Normalmente esa cifra representa el mejor escenario posible en sus pruebas, no necesariamente la media. Y además, la propia complejidad del modelo es un arma de doble filo. Depende de una cantidad enorme de datos externos. Claro. ¿Qué pasa si las cifras del censo no están actualizadas? ¿O si de repente un competidor abre una tienda justo al lado? ¿O si unas obras cambian los patrones de tráfico? Un modelo es tan bueno como los datos que lo alimentan. La gran pregunta es si es lo bastante robusto para adaptarse a los imprevistos, o si necesita un reentrenamiento constante, que es un proceso caro y muy complejo. Vaya, es una advertencia importante. Entonces ese 36% es más un titular que una garantía.
Me pregunto si ese problema de la fragilidad del modelo se repite en otros sectores, porque el siguiente ejemplo que tengo, el de una empresa de medios que gestiona el inventario de CDs y DVDs, presume de una precisión casi perfecta. A ver, cuéntame. ¿Cómo intentan predecir si un DVD se va a vender bien en una tienda concreta? Pues usaron aprendizaje automático para predecir la demanda basándose en todo. El género de la película, su nota en webs como Rotten Tomatoes, lo que recaudó en taquilla, Entiendo. e incluso las búsquedas de esa película en Google por código postal. Ah, muy inteligente. Están buscando señales del interés local. Justo. Intentaban capturar el boca a boca digital, por así decirlo. Y con esto afirman que lograron reducir la diferencia de costes entre su método anterior y un escenario de previsión perfecta en un 88%. O sea que casi aciertan al 100%. Eso dicen. Se acercaron muchísimo al escenario ideal de saber exactamente cuántas copias iban a vender en cada sitio. La cifra vuelve a ser espectacular, pero lo fascinante aquí es contra qué se comparan para obtener ese 88%. Por un lado, usan un método ingenuo, que es básicamente como conducir mirando solo por el retrovisor, usar promedios históricos sin tener en cuenta nada más. Vale. Por otro lado, lo comparan con la previsión perfecta, que es un ideal imposible, es como tener una bola de cristal y conocer el futuro. El valor real de su modelo está en algún punto intermedio. La pregunta que a mí me gustaría hacerles es, ¿cómo se compara vuestro sistema con el de un competidor que ya tenga un buen software de gestión de inventario? Aunque no sea tan avanzado. Claro. El artículo, lógicamente, destaca los éxitos más rotundos, pero la realidad de implementar estos sistemas es que son proyectos largos, caros y que no siempre salen bien a la primera. Entiendo. Así que en la logística el diablo está en los detalles y en la robustez del modelo. Pero esta misma lógica de predicción se puede aplicar a algo que nos afecta a todos directamente en el bolsillo, el precio que pagamos por las cosas. Hablemos de la gestión de ingresos. El arte de poner el precio correcto en el momento correcto. Ahí vamos. El caso de Rue Lala, una tienda online de moda, es perfecto. Hacen ventas flash, de estas que duran muy poco tiempo, con productos de diseño. Un entorno de muchísima presión, vamos. Y de mucha incertidumbre. ¿Cómo sabes si ese bolso a 300 euros se va a agotar o te lo vas a comer con patatas? Exacto. Pues para evitar comérselo con patatas, desarrollaron un sistema en 2 pasos. Primero, un modelo de aprendizaje automático para predecir la demanda de un producto según su precio. Pero, de aquí está la clave. A ver. También tenía en cuenta el precio medio de los demás artículos que estaban a la venta en ese mismo momento. Ah, vale. O sea, el contexto de la venta. Justo. Después, un segundo modelo de optimización usaba esas predicciones para encontrar la combinación de precios para todos los productos que maximizaba los ingresos totales del evento. E hicieron un experimento real para probarlo, que es donde se ve si estas cosas funcionan de verdad. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Se notó el cambio? Pues sí, y de forma notable. Reportaron un aumento del 10% en los ingresos. Un 10%. En el sector minorista, un 10% es una barbaridad. Puede ser la diferencia entre ganar dinero y perderlo. Pero como siempre, hay una letra pequeña. Te escucho. El modelo depende del precio medio de los otros artículos. Esto crea un bucle de retroalimentación complicadísimo, ¿no? El precio que pones a un vestido afecta el precio óptimo de unos zapatos, y el de los zapatos al del vestido, y así con cientos de productos a la vez. No lo había pensado. El propio artículo admite que, para que el problema se pudiera resolver con un ordenador en un tiempo razonable, tuvieron que simplificarlo. Y esta es la tensión constante que vemos, la precisión teórica del modelo frente a la viabilidad práctica. La solución óptima que encuentran es para una versión simplificada del mundo, no necesariamente para el mundo real con toda su complejidad. Es la eterna lucha entre el modelo perfecto y el modelo útil. Y la cosa se enreda todavía más cuando hablamos de personalización. El artículo menciona un estudio sobre precios de billetes de avión que usaba modelos para personalizar las tarifas. Esto me suena a la típica experiencia de buscar un vuelo, ver un precio y que a la media hora ya sea más caro. Estamos hablando de la versión sofisticada y algorítmica de ese fenómeno. Exactamente. Es la versión algorítmica y a gran escala. El estudio logró una mejora del 3% en ingresos frente a una política de precio único. Y lo consiguen usando lo que llaman covariables del cliente, que no es más que la jerga técnica para referirse a todo lo que saben sobre nosotros. Todo.
Pues sí, nuestro historial de compras, las páginas que hemos visitado, la zona donde vivimos, el modelo de móvil desde el que nos conectamos, todo eso se convierte en datos para fijar el precio. Suena un poco inquietante. Lo es. Y nos lleva a un debate que el artículo apenas roza. Las implicaciones que tiene todo esto. El estudio se centra en la eficiencia, y un 3% más de ingresos es un incentivo muy poderoso para una aerolínea. Pero ¿es justo cobrarle a dos personas precios distintos por el mismo asiento basándose en su historial de navegación? Es un debate ético importante. La percepción de justicia por parte del consumidor es un factor de riesgo enorme para las marcas. Si la gente siente que la están engañando o tratando de forma injusta, la confianza se evapora y eso no lo arregla ningún algoritmo. Otro estudio que se cita llega a detectar tendencias de cliente a cliente, a partir de datos de transacciones para dirigir promociones. Esencialmente, están trazando nuestras redes de influencia. ¿Cómo? Viendo si porque tú compras algo es más probable que yo también lo haga y usando eso para vendernos cosas. De un tema con implicaciones complejas pasamos a otro donde las decisiones son literalmente de vida a muerte. La sanidad. Aquí el impacto va mucho más allá del beneficio económico. El artículo describe un trabajo para rediseñar la política de asignación de riñones de donantes en Estados Unidos. Un problema de una complejidad técnica y una carga emocional inmensas. No se me ocurre una decisión más difícil. Totalmente. Pues usaron un modelo de optimización matemática para maximizar la eficiencia, es decir, la calidad del trasplante y los años de vida que se ganan. Pero, y esto es fundamental, le añadieron restricciones para asegurar la equidad, para que ciertos grupos no fueran sistemáticamente perjudicados. Vale. El resultado que calcularon fue un aumento del 8% en los años de vida ajustados por calidad. Es, literalmente, mejorar y salvar vidas con las matemáticas. El potencial es tremendo y el resultado es muy esperanzador. Pero fijémonos en las palabras clave. Eficiencia y equidad. El modelo busca un equilibrio entre ambas. Pero, ¿quién define qué es equidad? Buena pregunta. ¿Qué variables metemos en esa definición? La edad del paciente, su ubicación, el tiempo que lleva en lista de espera, su situación socioeconómica. Esas no son decisiones matemáticas, son decisiones profundamente éticas que alguien tiene que tomar y luego traducir al lenguaje del algoritmo. Claro, un modelo podría en teoría aumentar la media de años de vida del total, pero a la vez estar perjudicando sistemáticamente a un grupo muy pequeño y vulnerable que no quedó bien representado en esas reglas de equidad. La optimización es una herramienta poderosísima, pero los valores que la guían siguen siendo y deben ser humanos. La responsabilidad de quien diseña el modelo es gigantesca. Hay otro ejemplo increíble que va en esa línea, el tratamiento personalizado de la diabetes. En lugar de aplicar el mismo tratamiento estándar para todos, usaron un algoritmo para encontrar pacientes con perfiles similares, una técnica que se llama K-Nearest Neighbors o K vecinos más cercanos. La idea es muy intuitiva. Para saber qué te funcionará mejor a ti, busca las K personas más parecidas a ti en la base de datos y mira qué les funcionó a ellas. Justo eso. Analizaron la demografía, el historial médico, análisis previos, todo para predecir cómo un paciente concreto respondería a diferentes fármacos. Y el estudio concluyó que su enfoque podía llevar a reducciones clínicamente significativas en los niveles de glucosa. Es la promesa de la medicina de precisión, impulsada por datos. Es un campo muy prometedor, sin duda. Pero aquí choca de frente con un concepto clave que el propio artículo menciona al final, la interpretabilidad. Un médico con años de experiencia y una relación personal con su paciente no va a aceptar a ciegas la recomendación de una caja negra. Claro, necesita un porqué. Exacto. Si el algoritmo le dice, dale el fármaco X, pero toda su experiencia y su conocimiento de esa persona le gritan, mejor el Y, el sistema tiene que ser capaz de explicarle el porqué de su recomendación. El enfoque de los vecinos más cercanos es bastante interpretable. Te dice, te recomendamos esto porque este paciente es como estos otros 10 que respondieron muy bien a este fármaco. Entiendo. Pero otros modelos más complejos, como las redes neuronales profundas, son mucho más opacos. Sería muy difícil que un médico confiara en ellos en la práctica diaria. Y en medicina la confianza es absolutamente fundamental. De acuerdo. Hemos cubierto muchísimo terreno, desde camiones de reparto hasta trasplantes de riñón. Si tuviéramos que destilarlo todo, ¿con qué nos quedamos? Vos. La segunda, que hemos visto su impacto real en 3 frentes muy distintos.
En la cadena de suministro, para lograr una logística más inteligente. En la gestión de ingresos, con precios que cambian constantemente y son cada vez más personales. Y en la sanidad, con ese potencial enorme para mejorar los tratamientos. Y la tercera, y quizá la más importante, es que toda esta revolución de los datos no elimina la necesidad del juicio humano, sino que la hace más crítica que nunca. El verdadero trabajo ya no es solo construir el modelo, sino definir qué significa equidad para un algoritmo de trasplantes, decidir qué simplificaciones son aceptables en un modelo de precios y trazar la línea roja en la personalización. La máquina optimiza, pero seguimos siendo nosotros quienes definimos el objetivo de esa optimización. Me parece una conclusión perfecta. La tecnología es una herramienta, no la que toma la decisión final. Exacto. Y si me permites, me gustaría dejar una última reflexión en el aire. El artículo se centra en cómo las empresas y las instituciones pueden usar nuestros datos para optimizar sus operaciones. Sí. Pero, ¿qué pasará cuando estas mismas herramientas sean accesibles para todo el mundo? ¿Podríamos usar estos mismos marcos de predecir y luego optimizar para nuestras propias vidas? Para elegir una carrera, por ejemplo. ¿O para mejorar nuestra salud o gestionar nuestras finanzas, basándonos en nuestros propios datos y en los de millones de personas? ¿Cómo sería una vida personalmente optimizada por un algoritmo? ¿Y es algo que de verdad querríamos? Con esa pregunta tan potente en el aire terminamos nuestro análisis. Gracias por acompañarnos.